Es un referente en el campo de la microbiología de suelos. Actualmente se desempeña como docente investigador a tiempo completo en la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera de biotecnología y además comparte su experiencia como docente de posgrado en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, impartiendo conocimiento en las maestrías de biotecnología agropecuaria, agroecología para agricultura sostenible. Su labor no se detiene ahí. Jaime Naranjo está profundamente involucrado en proyectos de investigación que contribuyen a la conservación, al aprovechamiento de la biodiversidad vegetal y microbiana, y tiene un enfoque en la restauración de sistemas degradados, lo cual demuestra su compromiso en sostenibilidad, en el equilibrio, en el entorno, con un amplio conocimiento y experiencia. Es un honor tenerlo como expositor en este evento. En una ocasión anterior participamos conjunto también en un congreso de biotecnología en la Universidad Politécnica Salesiana, y los invito a las personas que también puedan ver. Tuvimos un podcast especializado sobre microbiología de suelos. No obstante, el podcast no fue suficiente, existe bastante interés y ahora estamos desarrollando este webinar. Para las personas que están en el webinar, les invito a que permanezcan hasta el cierre de la sesión, ya que vamos a hacer un regalo, un premio especial que vamos a proporcionar, y vamos a enviarles un enlace para que puedan participar. Este enlace les va a permitir dejar sus datos y participar en este sorteo exclusivo, donde van a tener la oportunidad de ganar un análisis microbiológico del suelo en su finca, en su propiedad o en donde ustedes trabajen. Y con esta información, imagínense que van a poder tomar importantes decisiones a nivel de microbiología de suelo, de la mano de nuestros expertos y asesorados por nosotros para la interpretación y las recomendaciones que hay que realizar. Estén atentos y no se pierdan de esta gran oportunidad. Después de la presentación va a haber también una sesión de preguntas donde invitamos a todos los asistentes a participar, y si tienen alguna consulta en especial o inquietud o comentario, no duden por favor utilizar la parte de preguntas, que en el panel estaremos encantados de responder cada una de sus sesiones y enriquecer esta discusión. Sin más preámbulos, te paso la palabra. Jaime, muy agradecido por tu visita. Puedes continuar, por favor. Muchas gracias. Muy bien, para mí es grato apoyarnos al sector agrícola. Un gusto, César, y muchas gracias por la invitación. A todos acá me he sentido como en casa. La atención dentro de las instalaciones de Agrorum. Eh, el día de hoy vamos a hacer una breve presentación y al finalizar las preguntas, ¿no? En este caso, ya habíamos tenido, ¿no?, previamente un podcast con algunas preguntas de parte de ustedes, y para mí es un honor apoyarles, ¿no?, y al sector con todas sus dudas y oportunidades, ¿no?, que hay para la investigación y el desarrollo de nuestro país. Voy a continuar con la presentación. En este caso, la presentación se titula Análisis microbiológico de suelos, una herramienta esencial, ¿no?, para detectar las oportunidades de mejora en la producción agrícola. Como bien ya me ha presentado César, formo parte de la red de investigadores del Ecuador, ¿no?, y en la actualidad trabajo, ¿no?, en la Universidad Politécnica Salesiana como docente investigador. En esta presentación vamos a revisar un breve extracto, ¿no?, sobre una introducción, ¿no?, a este tema, que es muy fundamental para buscar estas oportunidades de mejora, los fundamentos del análisis microbiológico, los beneficios y las aplicaciones del análisis microbiológico, luego el proceso de análisis microbiológico en el suelo, y los servicios y recursos adicionales, en este caso que provee Agroro. Como breve introducción tenemos, ¿no?, que el análisis microbiológico de suelo es una herramienta útil para detectar las mejoras en la producción de los cultivos. La técnica que se basa, ¿no?, en el análisis microbiológico es la toma de muestras con diferentes instrumentos. Nosotros podemos tomar una muestra en específico para poder procesarla. Se siembra en un medio de cultivo sintético, sólido y en adición de fuentes de carbono y otros minerales que aportan a la identificación específica de los microorganismos benéficos o patógenos del suelo. El suelo es un importante hábitat microbiano. En solo 1 gramo de suelo de la capa superficial se encuentra en promedio 2.5 millones de bacterias, medio millón de hongos,
50.000 algas y 30.000 protozoarios, ¿no? Entonces, existe toda una comunidad donde conviven de tal manera que se encuentran en equilibrio, donde si hablamos, ¿no?, de un lugar no perturbado, pero nosotros identificamos al suelo como un agroecosistema importante para estudiar estas comunidades microbianas y en ello se puede determinar algunos desequilibrios dependiendo, ¿no?, de las buenas prácticas agrícolas que se den en el campo, ¿no? Como hábitat de microorganismos tenemos muchos reinos y especies, ¿no?, que viven en comunidad y es de gran utilidad, ¿no?, buscar soluciones a las actividades, ¿no?, que mejoren la productividad agrícola y la remediación también de los suelos, dado que el impacto que el ser humano ofrece, ¿no?, ya sea la fertilización, ya sea eh, todo el uso de agrotóxicos, de cierta manera estamos impactando en la productividad de los cultivos agrícolas de manera general. En el proceso de este webinar, ¿no?, los objetivos que nos hemos planteado, ¿no?, el análisis microbiológico como una herramienta fundamental para los productores, ya que les permite conocer la calidad de sus productos, detectar las posibles problemáticas de la contaminación y la capacitación constante, ¿no?, del personal operativo para el análisis microbiológico es fundamental, dado que garantizan la calidad y la seguridad de los productos alimentarios. Muchas veces eh, las muestras no son tomadas de manera oportuna y no se resguarda una trazabilidad en los procesos agroalimentarios, ¿no? Y allí las entidades de control eh, tienen un rol preponderante, ¿no?, en manejar bien las buenas prácticas agrícolas. Dado a conocer esto, ¿no?, el objetivo de este webinar es conocer la importancia del análisis microbiológico para un buen diagnóstico y toma de decisiones en el campo, para incrementar la producción. Es importante tener en consideración, ¿no?, que un análisis microbiológico de suelos determina, ¿no?, la aplicación de un producto de manera óptima, tanto de materias primas como de productos semi-elaborados o productos terminados. Se utilizan también las distintas herramientas dependiendo del tipo de producto, ¿no? Sea este un fertilizante más soluble, menos soluble, enmiendas orgánicas, para verificar la eficacia del proceso, ¿no?, y determinar también puntos críticos de absorción, dado que los suelos son diferentes, ¿no? Existen una diversidad de suelos en nuestro país y por ello se tiene que dar las recomendaciones más oportunas de acuerdo a las posibilidades que tenga de diagnóstico e interpretación de los análisis. Como los análisis pueden ayudar a los productores a mejorar sus cultivos, ¿no?, los análisis microbiológicos aportan, ¿no?, con lo necesario para garantizar la productividad y la seguridad de los productos. Dado que es importante determinar los posibles problemas, ¿no?, que causan la contaminación, que garantizan, ¿no?, que sean más seguros, inocuos al desarrollo productivo. Además, los análisis microbiológicos son importantes porque también los productores conocen la calidad de sus productos, mejoran sus procesos de producción, optimizan, ¿no?, la aplicación de fertilizantes eh, o de agrotóxicos. Y aquí vemos, ¿no?, en este caso les he traído un análisis de una breve revisión, ¿no? En este caso fue un productor donde se interpretó, él aplicaba muchos productos de micronutrientes y esto derivó, él tenía problemas, ¿no?, en la plantación bananera y lo veía en muchos recorridos eh, en este cultivo que tenían problemas de hierro específicamente, las aguas eran muy ferrosas, pero habían problemas también de las buenas prácticas agrícolas, suelos muy someros, suelos muy compactados, suelos muy ferrosos, no manejaban cierto, cada cierto tiempo el análisis de suelo en sus cultivos. Les preguntaba comúnmente cada cuánto analizan su cultivo, decían hace unos 3 años, nunca lo hemos hecho. Entonces,
no sabían qué nivel de concentración de hierro tenían. Este es un caso que me llegó en particular, ¿no? En la zona de Milagro, donde pudimos interpretar y evidenciar, ¿no? Los niveles adecuados de hierro. El hierro es un elemento que es muy importante para las plantas. Sin embargo, en el suelo puede estar atrapado formando fosfatos, atrapando el fósforo, ¿no? Formando fosfatos de hierro, fosfatos de calcio, fosfatos de aluminio, y a su vez, no permite que sea absorbido por la planta, dado que la planta puede absorberlos como ortofosfato primario u ortofosfato secundario. Existe en el mercado una gama de productos fosfatados, unos más solubles, menos solubles, enmiendas como roca fosfórica. No obstante, este productor tenía exceso de hierro, lo cual, más la aplicación de estos micronutrientes, tenía un desequilibrio total en su plantación, y eso elevaba una fitotoxicidad. Entonces, en esta revisión se observan, ¿no?, los niveles óptimos de hierro que deberían ser, ¿no?, tener, ¿no?, el suelo. Y ahí se hace la interpretación adecuada, ¿no?, y las posibles soluciones para mitigar, ¿no?, el efecto del exceso de hierro en plantaciones bananeras. Entonces, fue un tema muy interesante abordarlo, dado que no se habla mucho de este nutriente que puede estar en desequilibrio, ¿no?, y ocasionando problemas de absorción nutricional. Por otra parte, el hierro, estoy tomando solamente, por ejemplo, el caso del hierro, pero hay muchos otros elementos. No vamos a hablar de todos los que son importantes para las plantas, porque esta hora de conferencia no daría para tanto, ¿no? En este caso, el hierro también forma parte sustancial de las comunidades microbianas. Aquí podemos observar, ¿no?, cómo el hierro está formando algunos compuestos que son importantes para algunos organismos vivos en el suelo. Tenemos allí los sideróforos, por ejemplo, son conocidas estas sustancias o metabolitos secundarios que aportan con algunos cultivos. En el caso, por ejemplo, de Bacillus subtilis, tenemos allí la bactina, con un metabolito que ésta lo produce, ¿no?, que está asociado, ¿no?, al cultivo de pepino, entre otros cultivos, ¿no? Vemos allí arroz, maíz, banano, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, es un organismo patogénico humano. Sin embargo, ¿no?, esta cepa puede producir algunos metabolitos que metabolizan, ¿no?, el hierro. Además, hay algunas plantas que pueden producir o conducir efectivamente al hierro, ¿no? Algunas leguminosas, por ejemplo, pueden tener estos fitosideróforos. Miren, hay la mimosina, ¿no?, en el caso de la leucaena, y algunas mimosáceas, ¿no? En este caso, que pueden, sin tener el microorganismo, ellas pueden conducir esas rutas metabólicas que aportan a la nutrición del cultivo. Entonces, estas son referencias de aproximadamente unos 20 años hasta la actualidad, ¿no?, donde podemos observar en diferentes cultivos cómo la microbiota también aprovecha este nutriente para la planta, ¿no?, de manera oportuna, pero ya en exceso obviamente hace daño, ¿no? Todos decimos que el azúcar, ¿no? Pero si comemos demasiado azúcar, demasiado caramelo, nos va a dar diabetes, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el suelo, ¿no? Hay que hacer un análisis microbiológico que fundamenta, ¿no?, el aporte nutricional del cultivo para llegar a los máximos de producción agrícola, indistintamente, ¿no?, del cultivo que esté plantado, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico oportuno del suelo. Para ello, los fundamentos del análisis microbiológico tenemos que es una herramienta importante para dar a conocer la calidad del suelo, la capacidad de funcionar y recuperarse después de una perturbación, dado que siempre nosotros estamos aportando nutrientes. Estamos desarrollando diferentes labores culturales que permiten retroalimentar
un mejor aprovechamiento del cultivo. La información siempre es importante, tal como vamos a un médico y nos piden, ¿no?, la ficha médica. Nosotros tenemos que tener, ¿no?, todo el historial del cultivo y que forma parte, ¿no?, de un proceso cultural que debe ser en cada plantación agrícola, y responsables en la descomposición de la materia orgánica son todos estos microorganismos que aportan nutrientes esenciales a las plantas, según sus ciclos biológicos, ¿no? Tenemos ahí el ciclo del nitrógeno, del fósforo, etc. Además, con la cuenta variable de microorganismos puede utilizar, ¿no?, diferentes técnicas en laboratorio, ¿no? Con una muestra nosotros podemos tener y resguardada, ¿no?, la cadena frío y la trazabilidad adecuada. En el laboratorio se desarrollan diferentes pruebas, ¿sí?, para observar los microorganismos benéficos y patógenos. Y observar el equilibrio, ¿no? Si hay más patógenos, obviamente el cultivo se va a ver afectado significativamente su producción. Recordar también que no todos los microorganismos se pueden desarrollar en un medio de cultivo, pero al menos nos permite contrastar, ¿no?, observar un diagnóstico entre patógenos y benéficos. Por ejemplo, una solución fisiológica es una opción, ¿no? La distribución en alícuotas es un medio apropiado de crecimiento, que puede ser PDA, cualquier medio de cultivo específico o enriquecido con algún tipo de nutriente especial. La incubación luego en condiciones óptimas, y para luego desarrollar un conteo de colonias bacterianas o unidades formadoras de conidio para hongos. Y luego se hacen las lecturas e interpretación de esta comunidad microbiana. La explicación de los conceptos básicos en microbiología de suelos nos indica, ¿no? Es una rama muy específica de la microbiología que se enfoca, ¿no?, en diagnosticar las poblaciones del suelo y su participación en las transformaciones que ocurren en el suelo, dado que se estudia la importancia de las poblaciones según la nutrición de la planta y requerimiento de las cosechas. Ya sabemos, ¿no?, que hay muchos cultivos de leguminosas que pueden, ¿no?, tener microorganismos benéficos como Azospirillum, Azotobacter, y estas captar el nitrógeno del ambiente y fijarlo al suelo, ¿no?, las especies fijadoras de nitrógeno. Como se lo utiliza, ¿no?, en palma aceitera, ¿no? Tenemos allí al cutzo, que es como un forraje que permite, ¿no?, que el cultivo de cierta manera no se erosione tanto. Se ha identificado en la actualidad varios organismos que pueden cambiar la microbiota del suelo, como por ejemplo se ha determinado que tricoderma es un hongo que puede cambiar las composiciones microbianas en el suelo, ¿no? Y tricoderma, que es un microorganismo benéfico em, para las plantas, ¿no? Entonces, recordar que todo en su debido equilibrio debe ser adecuado para las plantas, ¿no? Todo exceso es malo. Entonces hay que identificar particularmente los principales organismos vivos presentes en el suelo y su función. Un suelo normal está formado por un sinnúmero de constituyentes sólidos, líquidos y gaseosos. Ya se habla, ¿no?, del cuarto estado, ¿no?, el estado coloidal, donde, por ejemplo, tenemos varios grupos de partículas y minerales que se van disolviendo, ¿no?, progresivamente. Si hablamos, ¿no?, en el caso de una plantación de banano con problema explosivo, ¿no?, el banano explosivo, o frutos de cacao eh, con problemas de malformación de frutos o pérdida de frutos. Allí, por ejemplo, el calcio es un elemento que también juega un rol preponderante, y si hablamos de diferentes fuentes fertilizantes o enmiendas, de una muchas veces resulta la cal, ¿no?, el sulfato de calcio como aplicación. Y hay distintos tipos de fuentes de calcio, ¿no? Tenemos allí cales apagadas, cales encendidas, y entre otras, ¿no? Una solución rápida sería nitrato de calcio, ¿no?, porque es más soluble y puede ser directamente, como por ahí dicen, a la avena, para mitigar estos problemas de banano explosivo. Pero si queremos aportar y que no suceda, ¿no?, podemos utilizar cal
de acuerdo al tipo de suelo, ¿no?, que tengamos en particular. Entonces, las plantas y los animales conviven, ¿no?, en este agroecosistema. El agua, los gases y microorganismos pueden tener ahí ciertas variaciones o combinaciones de acuerdo a el sitio en específico. Ya se ha hablado, ¿no? Por ejemplo, en suelos bananeros de Santa Elena comparado con suelos bananeros de Quevedo, podemos ver allí un contraste totalmente diferente, ¿no? Suelos más ferrosos en la provincia de Los Ríos versus a un suelo más alcalino en Santa Elena, donde hay mucha deficiencia de hierro, ¿no?, en Santa Elena. Por eso, aplicar muriato de potasio rojo o blanco es un determinante inclusive de el tipo de composición y un buen manejo del cultivo. Entonces, lo más adecuado es poner muriato de potasio rojo en Santa Elena y el blanco en la provincia de Los Ríos, ¿no?, que son suelos más ácidos y más ferrosos. Entonces, ese tipo de decisión ya forma parte, ¿no?, del quien maneja el cultivo, y de acuerdo a un diagnóstico oportuno se puede desarrollar un tipo de aplicación. Continuando, podemos observar también que las poblaciones de microorganismos se han dividido en tres grupos, ¿no? Microorganismos que son autóctonos o nativos, microorganismos simógenos y microorganismos patógenos. Entonces, los autóctonos son tan importantes porque de ellos esta materia orgánica va a poder estabilizarse, va a poder tener, ¿no?, una mejor eficacia, ¿no?, una mejor adaptación. Sucede, ¿no?, por ejemplo, que hay muchos productos orgánicos que son importados y muchas veces no son tan efectivos porque vienen de zonas que vienen de México, y en México, por ejemplo, hay 4 estaciones. Acá es un país tropical que hay 2 estaciones. No se adaptan estos microorganismos a estas condiciones y muchas veces la efectividad es muy baja, ¿sí? Entonces, el diagnóstico oportuno de acuerdo al análisis de suelo es importante. Entonces tenemos diferentes beneficios en las aplicaciones de análisis microbiológico de suelo. Una de ellas es la técnica que permite aislar e identificar los microorganismos benéficos y patógenos, ¿sí?, de los que se pueden cultivar, ¿no? Hay algunas ventajas, ¿no?, que se pueden utilizar con los análisis para obtener las curvas de mineralización del terreno. Podemos nosotros observar, ¿no?, el aporte nutricional que tiene el suelo. Por ejemplo, en el suelo podemos tener mucho fósforo, pero si hacemos un análisis de fósforo en hoja, en varios recorridos yo he identificado, por ejemplo, que los agricultores dicen, no, es que en mi análisis de suelo tengo exceso de fósforo en el suelo. Pero en el foliar se observa que está bajo en fósforo. Entonces, el análisis de suelo adecuado, ¿no? Hay el fósforo total y tenemos el fósforo soluble en agua. Cuando se contrasta el fósforo soluble en agua, allí nosotros podemos determinar si este es bajo, significa que no hay un desdoblamiento por los microorganismos. Entonces juega un rol fundamental el entender la cantidad de nutrientes que está en el suelo, así como la cantidad de microorganismos que pueden metabolizar estos minerales y traslocarlos a la planta, ¿no? Entonces, se tiene que conocer en terreno, ¿no?, la actividad enzimática del suelo, y por eso hacer una toma de muestra y analizar esta calidad del suelo propone, ¿no?, conocer también el efecto de las prácticas agronómicas en la población de microorganismos. Muchas veces no se puede, ¿no?, aplicar fertilizante o aplicar herbicida, perdón, y luego fertilizantes al mismo tiempo, ¿no? Dado que hay un shock del microorganismo, no hay una paralización de todos los microorganismos que pueden desdoblar los fertilizantes. Entonces hay que cuidar, ¿no?, esa materia orgánica, y muchas veces en cultivos donde hay una baja productividad, resulta que la materia orgánica básicamente llega al 1 o menos el 1%.
cuando el porcentaje adecuado debe ser igual o superior al 4% en la capa de absorción, ¿no? del cultivo. Otras ventajas que tiene el análisis microbiológico en el suelo, tiene muchísimas, ¿no? Permite conocer la calidad del suelo y determinar si es necesario, ¿no?, agregar nutrientes o fertilizantes para mejorar la capacidad de intercambio catiónico, para incrementar el pH. Recuerden que cada cultivo requiere, ¿no?, una cantidad de pH específico, no es lo mismo el pH del banano que de la palma africana, ¿no? La palma africana requiere pH mucho más ácidos, requiere también cantidades de boros mucho más elevadas que el banano, ¿no? Y a veces no se considera ese historial del cultivo. Muchas veces el agricultor dice, bueno, aquí había palma africano o aquí había antes banano, ¿no? O era arrocera. Entonces, se debe considerar, ¿no?, ese historial del cultivo para tomar una decisión de acuerdo a un análisis oportuno y así optimizar la cantidad de uso de fertilizantes y otros productos químicos utilizados en agricultura. En cuanto a los resultados que pueden optimizar el uso de fertilizantes y pesticidas, hay un sinnúmero de resultados, ¿no?, de interpretaciones. Hay expertos nutricionistas que pueden observar, ¿no?, la cantidad según la variedad del cultivo, inclusive algunos llegan a ese nivel de cuánto es el coeficiente nutricional de la especie en esa localidad. Entonces, el análisis microbiológico puede ayudar a determinar la cantidad de nutrientes y es necesario para el crecimiento de las plantas, cuánto necesita y para cuánto es de los resultados, ¿no? Y así contrastar cuál sería la fertilización oportuna para el cultivo. Hay muchos casos de estudios relevantes, ¿no?, en cuanto a los agricultores se han beneficiado, ¿no?, por la utilización óptima de interpretación de suelos y foliares. Eh, entonces, podemos reducir, ¿no?, el consumo excesivo de fertilizantes y otros productos químicos en agricultura. Eso es un beneficio que aporta, ¿no?, inclusive para que el agroecosistema sea más saludable y sostenible en el tiempo. Cada vez se busca producir más en menos extensión y con menos, ¿no?, menos costos de producción. El proceso de análisis microbiológico conlleva diferentes etapas, ¿no? Una adecuada toma de la muestra, resguardando la cadena de frío, la trazabilidad, es muy importante, ¿no? No es lo mismo tener una muestra de suelo para microorganismos que una muestra de suelo para nutrientes, ¿no? Y lo mismo pasa con el análisis foliar, ¿no? Si queremos tomar una hoja químicamente estable, tiene que ser la hoja que está desarrollada plenamente, ni es ni muy vieja ni muy joven, ¿no? En este caso, en palma africana la hoja es la hoja 15 a la 16 y en banano la hoja 6 a 7, ¿no? En otros cultivos es la hoja 3 o 4, en pepino o algunas otras hortalizas, la hoja químicamente estable, ¿no?, tomando en consideración diferentes muestras al azar para contrastar, ¿no?, análisis de suelo y foliares. Esa es la manera más adecuada. Puede ser en distintas metodologías, en zigzag o dependiendo o focalizado dependiendo de la cantidad de aporte, ¿no?, nutricional o programa de fertilización adecuado, ¿no?, según el estilo de cultivo, orgánico o convencional, ¿no? Entonces hay que contrastar toda esa información que el agricultor pueda proporcionar para hacer una toma de muestras adecuada. Y la cadena de frío que conlleva, ¿no? Si la hoja la tomaron unos 2 o 3 días antes, ¿no? La toma de muestra tiene que ser oportuna, ¿no? Hoja químicamente estable, que lo más pronto vaya al laboratorio, ¿no?, resguardando la cadena de frío y la trazabilidad de la muestra, ¿no?, que sean de plantaciones o de lugares, ¿no?, donde no está eh, totalmente adecuado, ¿no?, de los bordes. Tiene que ser una toma de muestra representativa, ¿no?, con varias submuestras que se pueden definir, ¿no?, en una hectárea, ¿no?, de 15 a 20. Va a depender, ¿no?, de qué cultivo se va a tomar esta muestra.
Luego tenemos ya en el laboratorio, ¿no? Una vez que llega la muestra, siempre se hacen evaluaciones, ¿no? Por triplicado para determinar porcentajes promedios óptimos, tanto de nutrientes como de microorganismos, ¿no? De patógenos. Se puede diagnosticar, ¿no? Dependiendo si es, por ejemplo, cigatoca negra, determinar, ¿no? El tipo de fungicida aplicado, ver la dosis mínima inhibitoria de acuerdo al conteo de crecimiento micelial de la cigatoca negra, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Del tipo de metodología asociada, ¿no? Y la rigurosidad en el trabajo, ¿no? En laboratorio. Todos los laboratorios son eh, certificados, ¿no? Tienen sus validaciones de métodos específicos, ¿no? Para dar el diagnóstico oportuno, ¿no? Regidos, ¿no? Los laboratorios están regidos por la norma ISO 17025. Y allí dar, ¿no? El diagnóstico oportuno de qué microorganismo benéfico o patógeno tiene, ¿no? Su cultivo o su producto orgánico. Entonces, se puede hablar muchísimo de estos temas, pero en honor al tiempo vamos a continuar. Después tenemos la descripción detallada de cómo se lleva el análisis microbiológico del suelo, ¿no? Para llevar un diagnóstico correcto, ¿no? Se puede utilizar diferentes métodos. eh, Tenemos, por ejemplo, uno de ellos es el conteo de microorganismos y la evaluación de actividad microbiana. Este em, se puede llevar a cabo, ¿no? De una muestra del cultivo, ¿no? Para determinar, puede ser la cantidad de colonias, la cantidad de hongos a nivel molecular o a nivel metagenómico, para determinar estas comunidades asociadas, ¿no? Y el equilibrio entre benéficos y patógenos que pueden estar en nuestros suelos. El conteo de microorganismos está llevado mediante el uso de microscopios, estereoscopios, la extracción molecular de ADN para evaluar, ¿no? Todas estas cepas y cómo conviven, ¿no? Recordando, ¿no? Que hay algunas bacterias, ya mencionábamos Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Una bacteria patógena humana, sin embargo en el suelo está desarrollando alguna función. Hay bacterias que están en el suelo, son patógenas para la planta, pero en el suelo pueden estar desdoblando algunos nutrientes que son importantes para y que de cierta manera están en equilibrio, ¿no? Con los microorganismos benéficos eh, a nivel de consorcio, ¿no? De comunidad. Es importante determinar, ¿no? Este equilibrio y que no, su exceso no sea patogénico. Sumado a estas técnicas, ¿no? En el cultivo de laboratorio también se pueden hacer análisis de nematodos, análisis de micorrizas, arbusculares, ¿no? Las micorrizas, recuerden, hay una gran diversidad de ellas, ¿no? Tenemos endomicorrizas, ectomicorrizas y otras especiales, ¿no? Que también conllevan un análisis del conteo de cantidad de esporas y de unidad de formadoras de conidio y de bacterias unidad formadoras de colonias, ¿no? Para detectar aquellos organismos fitopatógenos que muchas veces también pueden tener cierta resistencia, ¿no? Tal como se lo ve en cigatoca negra asociado, ¿no? A los diferentes, diferentes moléculas de pesticidas, ¿no? En este cultivo, ¿no? Algunas se hacen resistentes, algunas de ellas. Sin embargo, debido a que estos análisis, ¿no? Los microorganismos no todos crecen en el medio cultivo artificial, solamente un 6%. Hay organismos como las ureosporas, ¿no? De la roya del café, por ejemplo, no se puede cultivar en un medio de cultivo artificial, entre otros, ¿no? Habiendo tanta biodiversidad, pero al menos sí se puede contrastar aquellos que sí, ¿no? Por un diagnóstico molecular o de microbiológico de laboratorio. Entonces, por esto, para llevar a cabo rangos y entender, ¿no? Que se debe aplicar un sinnúmero de técnicas a nivel de laboratorio para observar, ¿no? Esta actividad microbiana, si es eficiente o si es patogénica y a qué nivel, ¿no? De ventaja me está llevando en los perfiles del suelo y los perfiles nutricionales de la planta.
La evaluación de la actividad microbiana se basa en la determinación, ¿no?, de estos microorganismos. De esta forma, ¿no?, se evalúan los índices en distintos procesos que se llevan a cabo en el suelo, ¿no? Tenemos allí la capacidad de intercambio catiónico. Si hablamos de micorrizas, si alguien indica, no, pues las micorrizas tienen un sinnúmero de beneficios, pero ¿de qué manera yo puedo evidenciar, ¿no?, esta capacidad microbiana? Por ejemplo, micorrizas tienen una proteína conocida como glomalina. Esta puede ser ácida o alcalina, y la comunidad benéfica de micorrizas, esta proteína actúa como buffer en el suelo, ¿no?, incrementando la capacidad de intercambio catiónico, es decir, que me aporta con un sinnúmero de nutrientes, además que es un endófito que puede solubilizar fósforo y dárselo a la planta, ¿no? Entonces está en simbiosis, ¿no? La planta le provee de fotosintatos, y a su vez la micorriza, que en el suelo puede haber mucho fósforo, disuelve ese fósforo y se lo da a la planta de manera efectiva. En nuestros cultivos existe un sinnúmero de casos, ¿no? Eh, Esta publicación, ¿no?, del cual también fui parte, al igual que la de publicación que acabamos de ver del hierro, se utilizó, ¿no?, un proceso de aclimatación de plantas, por ejemplo, de vitro plantas de banano de la variedad Williams, donde se utilizó 3 bioinsumos orgánicos, ¿no? Tricoderma, micorrizas y violes, ¿no? Violes representado en la comunidad bacteriana, ¿no? Tricoderma, que es un hongo filamentoso, y micorrizas, que es un hongo eh, especial, ¿no?, es simbiótico de las plantas. Entonces, en la plantación de banano se utilizó en mezclas, ¿no?, distintas concentraciones de estos microorganismos, en altas dosis y en bajas dosis, donde se aplicó en estas plantas que no tenían microorganismos, ¿no? Así se logró incrementar en el proceso de aclimatación, ¿no?, a la mitad, ¿no?, que comúnmente lleva eh, 4 meses a 2 meses en la etapa de aclimatación, y también a 2 meses en la etapa de endurecimiento, ¿no? Entonces, la comunidad benéfica aporta significativamente en el desarrollo de la planta. Aquí podemos observar, ¿no? Puedo marcar, ¿no?, en raíces de banano. Estas son raíces de banano con vesículas de micorrizas, ¿sí?, en una raíz, y acá vemos las esporas, ¿no? Esporas que podemos observar en la capa superficial también del- de las raíces de las plantas. Y por acá podemos ver el micelio, ¿no? El micelio de tricoderma, ¿no? En este caso, Trichoderma harzianum, ¿sí? Y Trichoderma viridens, dentro eh, de las raíces de banano. Entonces se puede observar una mejora significativa de hasta un 50%, determinado a nivel microbiano y a nivel también del crecimiento de la planta. Por otra parte, las micorrizas fueron estudiadas, ¿no?, en este estudio, que también pudimos desarrollarlo, ¿no?, en 3 zonas del litoral ecuatoriano: en la zona de Milagro, en la provincia de Guayas, en la zona eh, de Vinces, en la provincia de Los Ríos, y en Chone, Manabí, evaluando, ¿no?, 2 agroecosistemas de cacao, un cacao orgánico y un cacao convencional, en donde era cacao fino de aroma, y estas tenían 2 estilos de cultivo, ¿no? Se censaron a los agricultores, se observó el historial del cultivo, y se hizo la observación de la cantidad de microorganismos, y sí finalmente, ¿no?, se observó toda esta biodiversidad de esporas. Sin embargo, la más biodiversa y abundante fue la de banano orgánico, que la de banano convencional, perdón, que la de cacao convencional, ¿no? En este caso, em, se pudo observar todas las estructuras, y se hizo un análisis metagenómico para identificar, ¿no?, qué géneros y qué especies son las más representativas de este cultivo. Sí, ahí les dejo el enlace también para que lo puedan revisar, ¿no?, en lo posterior, eh, con datos muy interesantes. Las micorrizas, en general, como les decía, existen 5 grupos.
pero las que más aportan nutricionalmente a la planta son las micorrizas vesículo-arbusculares, ¿no? Que son un tipo de endomicorrizas. La simbiosis micorriza es importante para el crecimiento de las plantas, dado que favorece la nutrición. Miren que en ese trabajo que hicimos, observamos, ¿no?, que estos microorganismos benéficos aportaban a la nutrición de las plantas. Al mayor aporte de agua, protección contra los agentes patógenos y también a diferentes estreses bióticos. ¿Sí? Se ha comprobado que las micorrizas ayudan, ¿no?, de cierta manera a la planta a tomar agua del suelo y también a diferentes agentes patógenos también, ¿no? Dado que si se muere la planta, también moriría la micorriza, ¿no? Ya que tienen un enlace muy intrínseco en el desarrollo vegetativo. Dando así, ¿no?, como resultado, diferentes beneficios y aportes a nivel simbiótico. Inclusive en Chernobyl, ¿no?, ya se ha identificado las micorrizas que pueden acumular metales pesados, que pueden acumular elementos radioactivos como el uranio, el cesio, el laurencio, entre otros, ¿no? Entonces, proporciona un sinnúmero de beneficios y aportes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una planta sin micorrización y una planta colonizada, ¿no?, por este organismo vivo, y se ha podido demostrar, ¿no?, a nivel nutricional el aporte de nutrientes que es sumamente significativo. En los diferentes cultivos hablamos también, ¿no?, de este desequilibrio, ¿no?, de este gran aporte, desequilibrio que causamos nosotros dentro del agroecosistema, ¿no? Y podemos ver la tolerancia a condiciones de estrés, ¿no?, de la modulación génica que se puede producir inclusive, ¿no?, dentro de las micorrizas con las plantas, en asociación con las plantas. Y el aporte sustancial, ¿no?, ya que estas pueden provocar inclusive como un efecto fitoestabilizador de nutrientes que son nocivos para ella y protegerlas, ¿no?, de los agentes patogénicos. En este caso, un poco para entender también el beneficio de otros hongos, porque hemos hablado de micorrizas, pero son microorganismos muy específicos de los cultivos que tienen que ser diagnosticados y analizados de manera oportuna. Vamos a ver este pequeño video de cómo otros hongos también pueden conducir a beneficios significativos a la planta. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, no sé si se escucha. Jaime, ¿qué tal? Tenemos que poner en la parte del Zoom, hay una opción que dice compartir el audio de los videos, para que el equipo de IT nos dé soporte para que puedas compartir el audio, por favor. Eh, sí, creo que no puedo compartir el audio. Un Sí, segundo. ya el equipo lo podrá resolver, pero en configuraciones, en opciones dice compartir audio de videos. Mientras se resuelve el problema del audio, les recordamos que al final de la conferencia vamos a sortear un análisis de suelo en una de las haciendas y podamos ver al final en el sorteo cuál es la persona que se beneficia conforme nos llegue la información. Ok, bueno, creo que lo voy a compartir desde YouTube. No sé si se puede desde acá. Sí, Aquí, pero no me sale los iconos para compartir. sí. Ahí el equipo de Sí, marketing
que pueda revisarlo para que pueda compartir la opción. No se Eh, escucha. si no, bueno, En- quedará para... no hay problema, ahí lo podemos enviar a los asistentes del video. Podemos Sí, sí, continuar. con gusto. Vamos a continuar igual. Bueno, continuando, básicamente lo que se mostraba, ¿no? En ese video, ¿no? Lo puedo mencionar en forma de resumen, ¿no? No sé si ven la presentación. Sí, sí la vemos. Ok. Lo que se mencionaba, ¿no? En el video a nivel de resumen, ¿no? Era un video corto de unos 4 minutos, que en el suelo tenemos microorganismos benéficos, ¿no? Ahí existen hongos, como en este caso el del género Arthrobotis, que son hongos que pueden atrapar nematodos en el suelo, ¿no? Entonces, cuando aplicamos fungicida, para la cigatoca, todos esos pesticidas también están quedando en el suelo y una vez que caen al suelo, van eliminando estas cepas de Arthrobotis, que pueden, ¿no? matar a los nematos. Y ya sabemos, ¿no? que el nemato más molestoso, y que ha coevolucionado inclusive con el cultivo de banano es el Rhadophilus similis, ¿no? Entre otros, ¿no? Tenemos allí Meloidogini, Platylenchus, Helicotylenchus, que también causan, ¿no? el acame en el cultivo de banano, causando así pérdidas, ¿no? en la producción agrícola. Entonces, microorganismos benéficos como esos los estamos perdiendo cuando aplicamos también eh, insecticidas, ¿no? En este caso, la mancha roja, ¿no? En banano tenemos allí la mancha roja, tenemos las escamas blancas, escamas armadas, entre otros, ¿no? El picudo negro, rayado. Estamos también, aplicamos, ¿no? Un pesticida, ¿no? Para matar, ¿no? a estas plagas, un insecticida, que puede ser de tipo organoclorado u organofosforado. Estos van a también afectar a los colémbolos. Y los colémbolos muchas veces también se alimentan, perdón, los colémbolos se alimentan de nematodos. Estamos perdiendo esa diversidad, estamos perdiendo estas cepas arthrobotis, estamos perdiendo a los colémbolos, estamos perdiendo a las micorrizas. eh, entonces estamos causando este desequilibrio. Es por ello que una descripción detallada, ¿no? del análisis microbiológico del suelo es importante, ¿no? Saber antes de sembrar, después de sembrar, monitorear, y tiene gran relevancia. ¿Cómo se hace el desarrollo en laboratorio del análisis microbiológico del suelo? Se hace con distintos niveles de bioseguridad, ¿no? Con cabinas de bioseguridad biológica, con un operario, con un proceso de inoculación adecuado, ¿no? Evitando los riesgos de contaminación interna, es decir, los vitropatógenos, ya, o ambientales, ¿no? Los laboratorios tienen que tener, ¿no? Esas condiciones adecuadas, ¿no? Y si son tres certificados, lo tienen, ¿no? Y acreditados. El uso de autoclaves, entre otros insumos, ¿no? que permiten la disposición adecuada de la muestra, y también el horno de secado, ¿no? Para los procesos y material de vidriería y de materiales, ¿no? Para los procesos de digestión de la muestra para el análisis de nutrientes, por ejemplo. Un sinnúmero de procesos que se llevan a cabo en el laboratorio, ¿no? Entonces, tomar una muestra de suelo, ¿no? Almacenarla adecuadamente es importante, dado que, por ejemplo, si hace la hora del día también, si se toma una muestra con mucho sol o se la deja, ¿no? en el balde de la camioneta, esta se puede quemar, se puede generar cámara húmeda y se pierde, ¿no? Entonces, la trazabilidad tiene que ser adecuada, ¿no? Conocer, ¿no? La hoja adecuada, ¿no? La hoja químicamente estable. A veces
esta orden, ¿no?, de tomar la muestra, se la traslada, ¿no?, a otro operario que tal vez no tiene el tecnicismo para tomar esa muestra adecuada. Entonces, toman cualquier hoja, toman una hoja muy joven, pueden tomar una hoja muy vieja, y eso irrumpe, ¿no?, en un sesgo ya después de interpretación. Entonces, hay que tener adecuada, ¿no?, la inspección visual del terreno determinado por quién va a tomar la muestra, ¿no? En este caso, los laboratorios tienen muy bien marcado si la muestra la trae el agricultor o la toma el jefe de campo o la toma el experto, ¿no?, de laboratorio. Él conoce de qué manera oportuna se toma la muestra en específico, ¿no? Y a veces ocurren esos errores de interpretación porque no se tomó la muestra adecuada, ¿no? Entonces, desmarcar áreas del terreno que son similares, homogéneas, en condiciones, ¿no?, de la topografía, el color, el drenaje, observar, ¿no?, la clase o tipo de vegetación, ¿sí? Esto es algo que no se considera a veces la vegetación. Si hablamos, por ejemplo, de micorrizas arúculares, el determinar, ¿no?, la composición florística de especies herbáceas es determinante, ¿no? Inclusive en banano, ¿no?, saber, por ejemplo, en las zonas donde se trabaja, ¿no?, el cultivo y sus alrededores, ¿no? Por ejemplo, no tener esta planta hospedera de trips, ¿no?, que comúnmente se conoce, ¿no?, como al Ficus benjamina, como una planta hospedera de este insecto nocivo para el cultivo, ¿no? Y un buen manejo del cultivo. También podemos observar allí a veces que los cultivos no están manejados nutricionalmente, están enmascarados. Por ejemplo, cuando se utiliza muchos foliares a base de manganeso. Eh, eh, entonces podemos ver que el cultivo está verde, pero verde del color nada más, porque nutricionalmente puede estar muy desnutrido. Eh, en cada unidad o área del terreno desmarcar, ¿no?, los recorridos en zigzag, tomar las muestras aleatorias, muestras o contramuestras, submuestras, tomando de 250 a 500 eh, gramos, ¿no?, por metro cuadrado puede ser una opción, ¿no?, de delimitar, ¿no?, en estos primeros 20 centímetros la profundidad del suelo. Hay diferentes herramientas, ¿no?, puede ser una pala, un machete, etcétera, ¿no? Y tener el material, ¿no?, apropiado, que puede ser estas fundas Ziploc, son bastante adecuadas, y marcando, ¿no?, para resguardar la trazabilidad del producto y almacenándolas en un ambiente propicio, ¿no?, para la muestra. Continuando, podemos observar que la toma de muestra debe utilizar también un barreno. Se puede utilizar una pala, un barreno, distintas herramientas, ¿no? Y sobre todo que la muestra sea representativa del lugar con varias submuestras. Mezclar bien las submuestras para obtener una muestra completa en este muestreo, ¿no? El paso extremadamente importante. Los terrones de tierra deben romperse, evitar también excesos de agua. A veces no, estamos regando y no tenemos tiempo y quieren tomar esa muestra ahí en un ambiente muy acuoso, ¿no? De pronto no es el más ideal, eh, porque pueden existir ahí un ambiente anaerobio, ¿no? Sí, o un suelo muy compactado, ¿no? Hay que tener consideración, ¿no?, sobre el tipo de muestra y cómo lo vamos a tomar. Mezclas inapropiadas muchas veces también se puede dar, ¿no? Estas mezclas inapropiadas porque no se conoce tal vez eh, el tipo de textura de suelo, el tipo de suelos que hay en una plantación, o no se ha realizado, ¿no?, ese estudio, y se mezclan las muestras, ¿no? Pueden obtener resultados erróneos y muy graves, ¿no?, en este muestreo. Para ello, los laboratorios tienen todas estas consideraciones, ¿no? Y tienen que aportar, ¿no?, con equipos de laboratorio y con las certificaciones apropiadas, ¿no?, de muestras y contramuestras. Aquí un poco para
aportar más con casos, ¿no?, de investigación. Puedo indicar, ¿no?, que en plantas de tipo, plantas de cucurbitáceas, se ha estudiado, por ejemplo, el comportamiento de la absorción de varios elementos nutricionales, pero específicamente a mí me interesaba, ¿no?, como estudiante de maestría. Esto fue parte de mi estudio de máster, donde evaluó un elemento que es muy pesado, como el plomo, y un elemento muy móvil, ¿no? Es móvil en el suelo, es móvil en la planta, ¿sí? Por su peso molecular. Entonces, en este estudio, nosotros queríamos ver, ¿no?, el efecto de estos dos elementos en la planta. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo a mayor concentración del elemento en partes por millón, podemos ver aquí el control, ¿no? Vemos que la biomasa disminuye, ¿no? Es decir, la planta, a mayor concentración de sodio, vemos menos menor desarrollo de biomasa. Y lo mismo sucede con el nitrato de plomo, ¿no? Aunque es nitrato, igualmente el plomo también causa muchos efectos en la biomasa también de la planta. Entonces, ambos elementos son un problema, ya ustedes conocen, ¿no?, la problemática que hay con el cadmio. El plomo también es un elemento mucho más pesado, ¿no?, que el cadmio. Entonces, dado estas problemáticas, ¿no?, nosotros pudimos observar que, por ejemplo, las micorrizas arbusculares pueden tener un efecto fitoestabilizador de los metales pesados, y también de un elemento, era como poner a correr, ¿no?, a una tortuga y a un conejo, ¿no? Ponerlos en una carrera y observar, ¿no?, si las micorrizas realmente son una barrera para estos dos elementos, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, aquí podemos ver los microorganismos allí ya haciendo su acción, ¿no?, en la planta. Vemos vesículas, vemos arbúsculos, vemos hifas internas, hifas externas, ¿sí? Pese a que el sodio, ¿no?, miren, tiene un peso molecular de 22.9, es decir, 23, ¿no? Es muy rápido en el suelo y en la planta. El plomo tiene un peso molecular de 207, es muy pesado, ¿no? Sin embargo, eh, las micorrizas pueden retener a estos elementos, ¿no?, al, al sodio, ¿no?, en un 52%, y al plomo en un 20%, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los resultados de estas mismas plantas ya inoculadas con micorrizas arbusculares. Miren el control versus al último tratamiento, ¿no?, con micorrizas, ¿sí? En el caso del sodio y en el caso del plomo también, ¿no? Entonces, es obvio, ¿no? Si la planta muere, también muere ¿quién? La micorriza. Entonces, eso podemos observarlas en varias especies, ¿no?, de melones, dando resultados muy interesantes, ¿no? Esto está publicado en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental de la UNAM en México, ¿no? Esta publicación surgió el año pasado, fue publicada, pero dio este enfoque, ¿no?, muy interesante de la fitoestabilización de no solamente metales pesados, sino también de elementos que pueden ser nutricionales, ¿no? Entonces, da un aporte adecuado de nutrientes, y lo pudimos comprobar mediante este efecto fitoestabilizador. Recordando, ¿no?, que en el suelo tenemos relaciones ecológicas muy importantes, no solamente de micorrizas arbusculares, sino también de otros organismos. Tenemos allí patógenos, existe una agrobiodiversidad, ¿no?, dentro de este sistema agrícola. En el suelo es una base fundamental para todos los agrónomos, agrícolas, agropecuarios, ¿no? Trabajamos todos los días, nos esforzamos en ello para alcanzar grandes rendimientos, ¿no? Entonces, tomamos a veces el cultivo, pero no lo vemos desde el punto de vista agroecológico, ¿no? Es un agroecosistema, ¿sí? Y si simplemente a veces seguimos recetas ya predichas, sin un diagnóstico oportuno del cultivo, del suelo, del agua, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje que les puedo dar
Y lo hemos visto, ¿no? Con algunos resultados en investigación, como les decía, a nivel de la clorofila, por ejemplo, en estas dos fases que les mencionaba, ¿no? En la aclimatación y en fases de viveros, donde se disminuyó estos tiempos, ¿no? De 4 meses a 2 meses, podemos ver también el aporte significativo de esta microbiota, de micorrizas y de, aquí lo vemos, ¿no? De biol y de fertilización, ¿no? En el tratamiento 15 que tuvo un 2% de biol, de tricoderma, ¿no? Tuvo 1 por 10 a la 8, ¿no? En concentración, y de micorrizas arbusculares en 100 gramos, ¿no? En estas plántulas, y una fertilización integral aportó significativamente, ¿no? Fue uno de los mejores tratamientos. Entonces, pueden convivir, ¿no? Estos productos biológicos ecológicos, pero lo importante es el diagnóstico y la interpretación de su cultivo. Mientras más información tenga, hoy en día se habla de un cambio de paradigma, ¿no? De la agricultura climáticamente inteligente, porque antes se hablaba de la revolución verde, hoy en día estamos hablando de producir más en menos espacio y de manera más oportuna, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no? Inclusive con estilos de cultivo o en épocas de siembra, cómo el número de esporas de micorrizas puede cambiar, ¿no? En una época húmeda, en época seca. Esto es aquí en Ecuador, ¿no? Podemos ver por Morales en 2008, un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, pudo determinar, ¿no? Cómo estas micorrizas están aportando significativamente al desarrollo de los cultivos. Tenemos también que en los estilos de cultivos, miren, en cultivo de cacao orgánico, tiene, ¿no? Mayor biodiversidad y mayor contenido de esporas, ¿no? Es obvio, ¿no? El estilo de cultivo es un determinante, ¿no? De la biodiversidad encontrada en el suelo. Y no solamente en micorrizas arbusculares, ya les mencionaba, ¿no? De los otros organismos vivos que se encuentran en este agroecosistema. Y ya un poco para ir cerrando y dar apertura a las preguntas, ¿no? ¿Cómo se hacen o se solicitan análisis de suelo y recursos adicionales en diferentes empresas, ¿no? No solamente aquí en la costa, ¿no? Podemos observar no solamente un tipo de análisis, ¿no? No solamente un tipo de análisis de suelo, análisis de agua, sino de microorganismos y es sustancial para el desarrollo en el campo. Es así que Agrorum ha proporcionado una carpeta o portafolio, ¿no? De productos donde los análisis microbiológicos son un determinante. Aquí se puede observar que se encuentran, ¿no? En el suelo un sinnúmero de bacterias, ¿no? Como las pseudomonas, que ya veíamos que proporcionan sideróforos, bacterias solubilizadoras de fósforo, tenemos allí Bacillus subtilis, tenemos un sinnúmero de poblaciones microbiológicas que aportan, ¿no? Al desarrollo integral del cultivo. Entonces el diagnóstico es sustancial, es prioritario, ¿no? También fusario. Recuerden, en el suelo no solamente tenemos al fusario que todo el mundo le teme, ¿no? Pero hay otro tipo de fusarios, ¿no? El Rasa 1, Penicillium, Mucor, un sinnúmero de otros microorganismos que también de cierta manera se encuentran en el suelo y están aportando o tal vez causando, ¿no? Que nuestro cultivo no se desarrolle de manera adecuadamente. Aquí vemos en estos análisis que ha desarrollado o ha realizado Agrorum en cannabis y en banano, ¿no? Cómo se encuentran las poblaciones microbianas, ¿no? De pseudomonas, de micor, de levadura, penicillium, de tricoderma. Tricoderma muchas veces, como les decía, puede ayudar, ¿no? Y cambia, ¿no? Toda esta microbiota. ¿Qué tipo de tricoderma se tiene, ¿no? Si es arciano, viridens, hay algunas tricodermas que también pueden ser entomopatógenas y así resguardar un equilibrio en el sistema. O bacterias, ¿no? En este caso, muchas bacterias como Erwinia, ¿no? Corratoborea, todos conocen, ¿no? El Erwin, esta pudrición del banano, ¿no? En la planta que se da en ciertas épocas. Ya se habla del fenómeno del niño, ¿no? Donde va a haber mucha humedad. Entonces, ¿en qué zona se
está propensa, ¿no?, a este tipo de enfermedades bacterianas, pseudomonas, entre otras, ¿no?, bacterias. Entonces, esto lo puede proporcionar los laboratorios certificados y gracias a Agrorum que puedo proporcionar estos resultados muy interesantes en dos cultivos de alta demanda, ¿no? El banano eh, y el cáñamo. El cáñamo que hoy en día está produciendo un sinnúmero de rubros y se está exportando en la actualidad en algunas plantaciones de la sierra. Además, también me indica Agrorum que pueden, ¿no?, aportar también con análisis microbiológicos de suelo, ¿no? Tienen un análisis de ADN multiscan. No sé si es parte de los premios que van a dar al final, pero es interesante que lo puedan también conocer, ¿no?, todos los aquí presentes en el webinar, que este análisis puede proveer del conocimiento de más de 100 especies de hongos y de bacterias benéficas o patógenas, ¿no? Dando como resultados aquí vemos uno, donde dio positivo, ¿no?, a Pseudomonas fluorescens, resultante, ¿no?, del análisis desarrollado, ¿no?, en un cultivo en particular. Sin más, y no extenderme tanto y poder aprovechar el espacio para las preguntas, agradecerles a todos, ¿no?, y especialmente a Agrorum por la invitación. Además, ¿no?, también si están interesados, ¿no?, en visitarnos también en la universidad o desarrollar algún proyecto de investigación, estaremos a las órdenes en la Universidad Politécnica Salesiana. Muchísimas gracias por su atención. César, no sé si eh, me indiques, ¿no?, lo siguiente. Sí, excelente. Muchísimas gracias por la información, en realidad muy nutrida, una capacitación que normalmente debería tomarse un curso de casi 4 o 5 meses sobre este tema tan importante y tan amplio, pero bastante explícito y muy bien claro lo que nos has dado en este conocimiento, Jaime. Ahora es el momento de que todas las personas tomen la palabra en el sentido de las preguntas que ya tenemos presentes. Estamos muy ansiosos de leerlas. Y por favor, no duden en utilizar la función porque ahí vamos a tener más preguntas que podemos dar. Estamos listos para enriquecer mucho más esta discusión. Yendo a las preguntas que tenemos en el panel de preguntas, hay una consulta con respecto a, por ejemplo, en el cultivo del banano, existen muchas aristas de plagas y enfermedades en suelo, ¿verdad? Y particularmente una persona consulta sobre qué tipo de microorganismos puede contrarrestar aspectos principales, como por ejemplo el tema de los nematos que atacan tanto el sistema radicular, no se diga ahora como una época invernal que se provisiona un fenómeno del niño. ¿Qué pudiésemos realizar para mermar un poco este impacto? Sí, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y estaba en el video y qué pena que no se pudo ver, pero bueno, ahí les queda en la presentación o los puedo mandar por, no sé si por chat, les puedan enviar el enlace em, de este video, ¿no? De Curiosamente, que es un canal que lo sigo, ¿no? En particular. Hay varios microorganismos, no sé si, creo que ahí estoy enviando el enlace, no sé si les llegó. Em, Ahí tenemos Arthrobotes, ¿no? Arthrobotes es un hongo benéfico en el suelo, ¿no?, que se alimenta de nematos. Crea una especie de austorios, de células, que por allí pasa el nemato y este lo ensarta y empieza a penetrar y lo reabsorbe completamente por dentro, ¿no? Em, También hay otros organismos vivos, ¿no? En este caso, algunas bacterias e inclusive virus que pueden matar a los nematos, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de microorganismos que juegan un rol fundamental en este desarrollo, ¿no? Y el acame es una de las principales problemas, ¿no?, en el cultivo, dado que
hay varios laboratorios, no sé si Agrorum haga análisis de nematodos, pero sí, lo hacen. Hay un conteo, ¿no? Que se hace específico de Rhodophyllus similis y entre otros, ¿no? Nematodos. Entonces, ya con el fenómeno del niño tendremos un sinnúmero de problemas, ¿no? Sobre todo por que estos nematodos se pueden desarrollar, son los organismos vivos más abundantes del planeta y de cierta manera afectan la productividad, ¿no? Y la eficiencia de la fertilización, la eficiencia de la nutrición del cultivo. En efecto, sí, nosotros realizamos los análisis de nematodos, pero lo que llama mucho la atención es cómo interpretas y qué recomendación realizas a partir de eso. Y lo que normalmente ocurre es que cuando estás en valores elevados de radófilos, de melodoyine, aplicas nematicida. Y muchos de estos productos como el Counter, que son a base de terbufos y oxamil, no solamente mata nemátodos, mata todos los tipos de microorganismos que pueden existir porque son de amplio espectro y definitivamente generan un gran impacto en toda la microbiota del suelo, cuando pudieses microbiológicamente, como tú recomiendas, a utilizar microorganismos específicos que logren mermar este impacto. Y en el mismo sentido, por ejemplo, también en el cultivo del banano existen muchos problemas e inconvenientes con enfermedades como Erwinia. Ahora tenemos el caso de moco, de Ralstonia, que es un problema que existe también en el cultivo del banano. En jengibre, acá en Perú, que me encuentro, también existen muchos inconvenientes. Desde el punto de vista fitopatológico, brevemente, ¿cómo pudiésemos esta microbiología también mermar estas principales enfermedades que están atacando mucho más con este calentamiento global y cambios abióticos que existen? Así es, César. Con el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico oportuno, la toma de muestras adecuadas, podemos nosotros aportar, ¿no? Significativamente a controlar, ¿no? Tal vez no a erradicar, porque de eso no se trata, ¿no? Sino mantener en equilibrio estas poblaciones y que no afecten significativamente el rendimiento, ¿no? Y la producción. Perfecto, excelente. En el sentido, desde el punto de vista nutricional, tenemos otra consulta de que qué podemos realizar a nivel microbiológico con el objetivo de maximizar la producción como efecto de mayor aprovechamiento de los nutrientes para poder tener una mejor condición nutricional en nuestros cultivos. Mayor aprovechamiento, obviamente, determinando, ¿no? La capacidad nutricional, la variedad, haciendo todo el diagnóstico del cultivo, ¿no? La variedad, haciendo todo el seguimiento, también análisis de agua. Muchas veces también se pasa por alto el análisis del agua, ¿no? En el agua también es la ruta por donde van microorganismos y donde van también elementos que pueden ser perjudiciales para la planta, ¿no? Entonces, el hierro, por ejemplo, el hierro es uno de ellos, el calcio, el magnesio, manganeso, entre otros, que pueden estar causando un desequilibrio. En el suelo tenemos, recuerden, el equilibrio de bases, ¿no? De calcio, potasio y magnesio. Entonces hay que diagnosticarlo de manera oportuna para dar una recomendación adecuada. También estas recomendaciones aportarían, ¿no? A controlar varias plagas de efecto primario, secundario. Por ahí habla en el chat, ¿no? De Fusarium raza 1, que microorganismos habría que probarlo, ¿no? A nivel microbiológico con el análisis de la comunidad, ¿no? Si está controlado Fusarium raza 1, ¿no? Y si existen o no los microorganismos, o este está en demasiada concentración que puede estar afectando al cultivo. Correcto y excelente. Y justamente que mencionas un tema del hierro y otros aspectos, dice que tengo otra consulta que dice, ¿qué efecto tiene sobre la microbiología del suelo los excesos de sodio o salinidad o los problemas de acidez o alcalinidad en pH? ¿Qué efectos en la planta? ¿Qué efectos tiene en la microbiología del suelo tener un excesos de sodio o salinidad o problemas de pH como tal? Sí, desequilibrios nutrientes, básicamente es eso. Recordando, ¿no? La ley del mínimo, ¿no? O ley del barril, que cada planta requiere un requerimiento nutricional
y de acuerdo también a la fenología, de la fisiología del cultivo, ¿no? Si está en crecimiento, requiere más concentración de nutrientes; si está en floración, requiere menos. Entonces hay que llevar las buenas prácticas agrícolas de manera oportuna, y muchas veces el problema es ese, ¿no? Que no se hace diagnóstico, que no se hace el control adecuado, ni de benéficos, o bien se concentran en el patógeno y no en los benéficos, o en el proceso nutricional. Entonces, recuerden que hay que conocer más al cultivo y llevar un manejo integral para que la producción sea sostenible en el tiempo. Ok, bueno, nos puesto en el chat, no en la tabla de preguntas, pero Cristian Pérez menciona, ¿es posible que se pueda hacer un análisis de microbioma? Y cuál es el alcance que se puede realizar a nivel de los análisis que vimos hace un momento, Jaime? Sí, con la extracción de ADN metagenómico, ¿no? De suelo, nosotros se puede, ¿no? Evaluar la cantidad de microbiota benéfica y patógena, ¿no? El ADN presente allí es importante, y se lo puede analizar, ¿no? Todo lo que extraerlo, ¿no? Tanto de bacterias y de hongos, ¿no? Se lo puede analizar a nivel microbiológico, pero a nivel de ADN, aquellos que no se pueden cultivar en una caja de Petri, es más efectivo, ¿no? Y sí podemos abarcar mucho más. Sí, eso es, se puede hacer. Esa es la respuesta. Y qué Perfecto. alcance tiene oferta de la demanda ya va a depender, ¿no? De si quiere solo bacterias, si quiere solo hongos. Supongo que tienen algún porcentaje, ¿no? Como alguien que se quiera analizar, por ejemplo, el tipo de sangre, o todo un tamizaje de la sangre, ¿no? Cuando vamos al doctor, ¿no? Supongo que igualmente pongo este ejemplo porque de cierta manera nos permite discutir. Correcto, para complementar justo tu pregunta, una de las cosas que nosotros como laboratorio hemos visto es que tenemos, como mostraste en la presentación, un análisis por grupos, ¿verdad? Por pseudomonas, solubilizadoras de fósforo, bacterias nitrificantes. Este análisis por grupo permite tener un panorama bastante amplio para saber cuál es su concentración y su participación dentro de la microbiota total. Sin embargo, cuando ya se quiere conocer ya a nivel de ADN, este análisis metagenómico que también lo realizamos en laboratorios en Holanda principalmente, ya te permite hacer un barrido total de los tipos de microorganismos, llegando a género y especie. O sea, un nivel de detalle mucho más agresivo, fuerte y científico. No obstante, lo que se puede realizar, lo que siempre nosotros recomendamos es, primero con el análisis a nivel de grupos de microorganismos, ya te permite tomar decisiones, para que luego con el análisis metagenómico ya puedas, a nivel de investigación o género y especie, hacer inoculaciones o cultivos de cepas específicas para ciertos tratamientos de remediación o fitopatológicos en suelo también. No sé si me puedas complementar en algo ese comentario. Así es, ¿no? Recuerden que también los organismos vivos tienen plantas hospederas, ¿no? Y muchas veces queremos erradicar o no ver ni una planta en el cultivo de banano, o por allí no queremos ver esas plantas que están, de cierta manera, dicen, no, es que me está quitando nutrientes en el suelo. Muchas veces pueden ser hospederas de organismos vivos benéficos o también de patógenos. Entonces solamente a veces nos concentramos en ver lo malo, ¿no? Y estereotipamos a esas especies vegetales. Entonces, desde el punto de vista de investigación, ¿no? Es muy interesante saber o conocer, ¿no? Cómo se desarrolla el ecosistema agrícola. Ujú. Perfecto. Otra consulta nos dicen, ¿existen diferencias entre los análisis que puedan salir de los resultados de microbiología entre los sistemas de producción convencional, de producción agrícola convencional y producción orgánica? Sí, sí, totalmente. Dentro de las investigaciones que he podido hacer en cacao y en banano, justamente en la Universidad, ¿no? Salesiana de Guayaquil, estamos desarrollando una investigación en banano en dos estilos, orgánico y convencional, para evaluar un poco la trazabilidad de metales pesados presentes en ese suelo. No es una tesis de pregrado, pero sí se puede observar, ¿no? De acuerdo a las prácticas agrícolas, el uso de insumos, hay diferencias muy marcadas. Donde en cultivos convencionales se ve una afectación enorme a la microbiota,
también por falta de diagnóstico, por falta de insumos, o insumos que no son adecuados, malas interpretaciones, un sinnúmero de problemas que devienen, ¿no?, en la pérdida de eficiencia y de productividad. Ok, perfecto. También tengo otra consulta con qué indicadores microbiológicos son claves para evaluar el nivel de la salud de un suelo y su impacto en la productividad. Bueno, se dice que un 4% de materia orgánica es importante, ¿no? Eh, y esa materia orgánica contiene, ¿no?, los microorganismos benéficos o patógenos. Y allí se los puede analizar en microcosmos a nivel in vitro para determinar, ¿no?, si se le puede aportar, ¿no?, a una mayor sinergia, aporte nutricional, aporte de protección, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de premisas que pueden resultar, ¿no?, de estos análisis y de interpretación. Otra consulta que nos ponen es, dentro de los resultados microbiológicos de suelo, ¿qué efecto puede tener el tema de la rotación de cultivos ante ataques, enfermedades, etcétera? La rotación de cultivos puede tener un efecto significativo. Varias investigaciones reportan, ¿no?, que en el caso de la chacra, ¿no?, de las plantas que se llevan como el frijol, el maíz y las cucurbitáceas, ¿no? Entonces, ya eso tradicionalmente en agroecología es vital, eh, pero en cultivos de explotación ya más comercial, eh, el cortar, ¿no?, o rotar soya, maíz, es importante, ¿no? Es una actividad que nunca va a dejar de ser importante en los cultivos, pero tenemos otros de que son más intensivos, donde no se puede rotar, pero sí se puede agregar, ¿no?, una especie que ayuda a mitigar el impacto de la contaminación. Como ya lo mencionaba, ¿no?, el kudzu en palma africana, ¿no? También como abonos verdes se puede utilizar, ¿no?, en franjas ribereñas. Yo ahí mostré en la presentación también una donde veía, ¿no?, en un canal en el talud habían sembrado una especie ornamental y eso evitaba, ¿no?, que se erosione más el suelo y a conservar a la microbiota benéfica. Entonces, existen maneras, pero hay que descubrirlas, hay que estudiarlas y seguir desarrollando investigación a partir de esas brechas de interés, ¿no?, tanto convencionales como eh, orgánicas. También hay cultivos mixtos, ¿no?, donde hay un sinnúmero también de aportes esenciales. Perfecto, excelente, Jaime. Y también otro participante consulta, ¿cómo se puede correlacionar los análisis microbiológicos con la resistencia a los problemas de estrés abiótico, como por ejemplo ahora el fenómeno del niño, qué beneficio nos trae ante una eminente estrés abiótico que puede existir por exceso de agua, por ejemplo? Correcto, ¿no? Por ejemplo, hay especies de micorrizas eh, que son únicas o nativas, ¿no? Ahí hablábamos de las nativas y estas están adaptadas a y pueden ser resilientes. Eso es la ventaja que nos pueden dar estos microorganismos nativos, que ya habitan ahí, pero están siendo afectados, ¿no?, por el uso el excesivo uso de fertilizantes, de agrotóxicos, van desapareciendo con el tiempo, ¿no? Pero la idea es repoblarlas, ¿no? Pero ¿y cómo lo sabes? Con un diagnóstico. Un diagnóstico de la cantidad de micorrizas arbusculares, con un diagnóstico de la cantidad de patógenos, etcétera, ¿no? Entonces, y de nutrientes. Entonces, los aportes los hace siempre con un diagnóstico, porque no puedes el doctor no te receta de una, no vas al médico y ¿qué te dice? Análisis de sangre, ese, orina y de todo, ¿no? Lo mismo tiene que suceder en el cultivo, análisis de todo lo que observamos, ¿no?, en el campo. Sí, y una de las últimas consultas es Vilma Contreras pregunta, ¿qué factores se deben tener en cuenta al momento de realizar una aplicación de micorrizas?
¿Qué factores? El tipo de cultivo, ¿sí? Las micorrizas solo hay un 2% de plantas que no micorrizan, comúnmente son las plantas de las familias de las brasicáceas y amarantáceas, que no se micorrizan para nada. Tuve inclusive alguna vez un caso donde una empresa había importado productos y habían hecho pruebas en cultivo y habían perdido, y ese cultivo no micorrizaba. Em, pero sí se puede hacer este diagnóstico de micorrizas específicas, y desarrollarlas, ¿no? Muchas veces puede estar también bajo el porcentaje de colonización en raíces, y también la concentración de esporas. Ujú. Perfecto, excelente, bien. Cristian pone como comentario también de que además de la identificación de grupos familiares de microorganismos como la identificación por medio de metagenómica o ADN, se puede determinar el carbono de la biomasa total, que en este caso lo vemos a nivel de materia orgánica, pero también la respiración basal y el coeficiente microbiano metabólico. Entonces, ese aspecto él pone como comentario. ¿Qué comentario podemos emitir, Jaime, de esas cuantificaciones? Sí, en el cultivo, análisis metabolómico también se pudiera hacer, ¿no? Ya hablamos del metagenómico. Hoy en día las herramientas moleculares son una base fundamental para el desarrollo biotecnológico vegetal. Entonces, dentro de las herramientas ómicas tenemos allí la proteómica, la metabolómica. Entonces, determinar el coeficiente microbiano para cada cultivo, ¿no? Es importante, ¿no? Sería una posible tesis, ¿no? De evaluar en todos los cultivos en Ecuador. No se lo ha hecho. Por ejemplo, el ICA en Colombia tienen, ¿no? Para cada cultivo determinado ya niveles de absorción nutricional. Acá se lo observa, ¿no? Para ciertos sectores o en ciertas agrícolas donde sí llevan un control específico, pero ya sería una deuda, o sea, de gobierno, no sé, ya a nivel institucional, ver estos niveles de cantidades microbianas que sean tolerantes, tanto de patógenos como de benéficos, aunque los benéficos pudieran, ¿no? Es decir, bueno, están allí, pero puede ser que también sean contraproducentes, ¿no? Como mencionábamos del hierro o del azúcar, ¿no? Todos los días, si como un caramelo, tal vez no me hace daño, pero ya si todos los días, 3 veces al día, me va a dar, ¿no? Diabetes, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Entonces, para el hierro y para otros elementos. Y eso me topé con la publicación del hierro, ¿no? Que cuando le envié a la revista me dijeron, no, pero el hierro no es un problema, no es un problema a nivel nutricional, pero el hierro es un elemento importante para las plantas, para la fotosíntesis, pero en exceso está bloqueando elementos importantes como el fósforo, elementos importantes como el calcio, elementos importantes como otros que aportan, ¿no? Al desarrollo de la planta. Perfecto, excelente, Jaime. Solamente para complementar ese comentario que nos envió Cristian, es algo muy importante de que, si bien es cierto la respiración basal, hay metodologías de laboratorio y metodologías de campo también, da la cantidad total de CO2 y de la actividad microbiana que existe en un suelo. No Ujú, obstante, no te puedes segregar como conocer cuál es el consorcio o qué grupos de familias de microorganismos se encuentran y en qué cantidad se encuentran, porque al final de cuentas, si bien es cierto, es importante tener actividad microbiana, pero el balance microbiológico es un aspecto también muy importante, ya que el desbalance, lo que ocurre es que comienzan a proliferar enfermedades. Hemos visto ujú. como laboratorios productores que comienzan a realizar aplicaciones de microorganismos eficientes, de microorganismos de montaña, sin saber la concentración de microorganismos que están aplicando. Y eso ha provocado desbalances donde de repente Erwinia y otras enfermedades como Ralstonia se comienzan a trepar producto de un desbalance microbiológico porque atacamos esos microorganismos benéficos con un exceso de población de otros microorganismos. Yo creo que son aspectos a considerar en la parte analítica para poder saber qué aplicar y cuándo aplicar. Así es, ¿no? Inclusive en Estados Unidos, hace unos años se determinó, ¿no? Una cepa que se traslocaba, ¿no? Una cepa entérica humana por los haces vasculares de la planta del tomate. Entonces,
los datos de trazabilidad de inocuidad, ¿no? De los alimentos del restaurante, no lo encontraban y la determinaron que era una fuente nativa, ¿no? De un patógeno que se había desarrollado dentro del suelo. Eh, entonces, y les invito, ¿no? En Netflix está Intoxicación, ¿no? Que es una hora, ¿no? De donde nos habla, ¿no? De este proceso microbiológico y las entidades de control, ¿no? Como la FDA, la USDA, ¿no? Y cómo han habido muertes, inclusive por el consumo de estos alimentos con diferentes patógenos. Perfecto, sí. Walter Garrido, desde Perú, nos hace una consulta. Dice, en el caso de la palta, que le decimos aguacate en Ecuador, dice que tienen varios problemas de metales pesados como el cadmio. Si ha existido investigación, ¿se sabe algo sobre microorganismos que puedan trabajar para disminuir estos valores de cadmio? Claro, las micorrizas arbusculares son una de ellas. En cacao ya se las han estado estudiando, yo inclusive he estado en algunas de ellas. Sí, efectivamente las puede retener, hasta elementos radiactivos. Entonces, me faltó una lámina de agregar donde se observa la cantidad de cobre o metales dentro de las esporas. Y por eso son considerados estos microorganismos fitoestabilizadores. Porque recuerden que puedes utilizar la fitorremediación, la micorremediación, etcétera, eh, para evitar, ¿no? Que esto se trasloque a los frutos. ¿Sí? Fitorremediación, podemos hablar del girasol, ¿no? Que es una planta hiperacumuladora. Por eso les decía, las malezas no son tan malas, ¿no? A veces podemos allí encontrar especies que serían importantes para que remedien, ¿no? Esta cantidad de metales pesados en los cultivos. Perfecto, excelente. Bueno, tenemos algunas consultas todavía pendientes, pero en honor al tiempo tenemos que cerrar. En nombre de todo el equipo organizador, queremos agradecerles nuevamente por unirse a este webinar sobre análisis microbiológicos de suelo. Esperamos que hayan encontrado información valiosa que puedan aplicar en la producción agrícola. La comprensión de la microbiología de suelo es una herramienta muy poderosa. De hecho, ahora con el tema del incremento de los costos de fertilizantes y todo esto aquí son herramientas que sirven mucho para disminuir los costos, aumentando la eficiencia de los nutrientes. De esta manera, mantente conectado con nuestras futuras discusiones y eventos. Esperamos que haya sido de su mucho aprovechamiento. Este webinar lo vamos a colgar en todas las redes sociales y en webinar. Y antes de concluir, queremos recordarle que su participación en este webinar es solo un comienzo de nuestro grupo de webinars sobre temas de microbiología de suelos. Los invitamos a mantenerse conectados en nuestras redes sociales. A todos los asistentes les haremos llegar el video completo del webinar con todas las consultas y con todas las preguntas. Finalmente, enfatizar que su opinión es fundamental para nosotros y que puedan salir nuevos temas interesantes como estos. No duden en escribirnos y nuevamente, Jaime, muchísimas gracias por esta participación y Gracias a ti, enriquecedora César. capacitación. Gracias. Gracias por ser parte de este webinar y por su compromiso continuo. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Jaime. Un gusto. Saludos a todos. Gracias.